ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Bienvenidos a La Luz del Papa. Como muchos probablemente ya hayan visto, nuestro nuevo Papa, León XIV, ha indicado que anticipa, como un profeta de antaño, algo enorme que se avecina. Y por muy atractivo que sea hablar de ello, para llegar a ese punto, para descifrarlo, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo mental para reconstruir este rompecabezas. Así que permítanme comenzar con una analogía. Si les gusta ver deportes y tienen un equipo favorito que siguen con asiduidad, espero que esto les resulte comprensible. Ahora mismo, donde vivo, los Edmonton Oilers se dirigen a la Copa Stanley. Así que todos aquí estamos súper emocionados por ello. Pero también están prestando mucha atención a algunas lesiones clave que han ocurrido y que tienen a algunos un poco preocupados, ya que la sustitución de uno o dos jugadores en la alineación es algo que la mayoría de los equipos profesionales pueden absorber hasta cierto punto. Pero si se lesionan suficientes jugadores clave, todo el sistema se desmorona y es imposible que un equipo se recupere y alcance el éxito. Y algo así ocurrió en ciertos intervalos de la historia europea. Podemos pensar en ciertas sequías, plagas o guerras. Pero en este caso, estoy pensando en la revolución industrial del siglo XIX. Ahora bien, antes de continuar, sé que probablemente estén pensando, sí, no necesito una lección sobre la revolución industrial. Aprendí eso en clase de historia. Pero me gustaría sugerirles que la historia que ustedes y yo aprendimos fue escrita por quienes salieron victoriosos de esa lucha, que eran la facción liberal que quería esa revolución. Lo que significa que en realidad solo escuchamos una versión de la historia, al mismo tiempo, solo escuchamos sobre lo malo que era el antiguo orden y lo necesario que era un nuevo orden mundial para reemplazarlo, y lo afortunados que somos de heredarlo y luego ser privados de los bienes que vinieron antes. Hemos escuchado una y otra vez lo mala que era la clase dominante premoderna en las películas y, por supuesto, en nuestros libros de historia. Pero hay algunos detalles bastante evidentes que desvirtúan su papel en esta especie de relato moderno de Disney sobre esa historia. Por ejemplo, ¿no te has preguntado alguna vez por qué tantos reyes, príncipes, duques y demás élites gobernantes fueron víctimas de la guerra? Yo sí. Cada vez que leía la biografía de algún gran rey y descubría que fue prisionero de guerra en ciertos momentos y que finalmente murió en el campo de batalla, simplemente pensaba, es extraño. No tiene ningún sentido. ¿Cómo dejaron que capturaran o mataran a su rey? ¿Por qué no estaba en un lugar seguro? Porque ningún líder moderno sería visto muerto luchando las guerras que él mismo instiga. Envía a la plebe a la baja a hacerlo mientras él permanece a salvo en, por ejemplo, una limusina blindada, lo que le facilita muchísimo ser indiferente a las consecuencias de la guerra. Nunca verás a Putin ni a Zelensky pagando el precio máximo por sus decisiones de declarar o persistir en una guerra. Pero la antigua aristocracia lo consideraba su deber. Si declaraban la guerra, asumían personalmente las consecuencias. Ese era el precio de gobernar. Ese era uno de sus compromisos con la otra clase. Y es un hecho estadístico que, si eras aristócrata en el antiguo régimen, tenías más probabilidades de enfrentar una muerte violenta y prematura. También tenían ciertos códigos de honor y nobleza que se esperaba que ejemplificaran. Debían dar ejemplo de piedad y virtud a todos los demás. Obviamente, no siempre lo conseguían, pero al menos existía un estándar con el que compararse y rendir cuentas ante sus iguales y el clero. Esto significaba que no podían simplemente explotar a los débiles o caer en el vicio sin tener que enterarse de ello. La vida en aquel entonces también estaba muy integrada, por lo que todos se necesitaban mutuamente.
La clase religiosa atendía las necesidades religiosas de todos. La aristocracia, como clase militar, proporcionaba seguridad y protección, y luego, como clase dominante, gobernaba. Y la clase trabajadora proporcionaba los bienes económicos para todo el sistema. Y cada uno tenía sacrificios que hacer por el otro. Ya hablamos de los sacrificios que la aristocracia tuvo que hacer. Nadie podía simplemente explotar y beneficiarse indiscriminadamente, a diferencia, en muchos aspectos, de lo que tenemos hoy. Y estos tres dominios de la vida o la vocación se conocían como los tres estamentos. Estaban altamente integrados. Se conocían e interactuaban entre sí, y existían diversas interdependencias. Dependían unos de otros, lo que los convertía en una comunidad en el sentido más estricto, a diferencia del mundo moderno, donde la clase dominante prácticamente solo nos consulta a nosotros, la gran mayoría, cuando necesita bombardearnos con propaganda para que votemos por su dominio continuo o para que compremos disparates innecesarios. Durante siglos, ese estilo de vida se había establecido en la civilización occidental y era, en general, familiar, fiable y comprensible. Pero para cuando la revolución industrial estaba a punto de derrocarlo, algo más había allanado el camino. El poder y la riqueza de la aristocracia gobernante habían sido desplazados por esta nueva clase advenediza de comerciantes y capitalistas, que supo aprovechar el comercio, los viajes y la tecnología para aumentar drásticamente su riqueza y poder. Y simultáneamente se vieron impulsados por una nueva filosofía popular llamada liberalismo. El liberalismo consideraba que la antigua ética de la virtud y los códigos de honor eran demasiado restrictivos para el progreso, especialmente en lo que respecta a la élite dominante. Restringía demasiado su poder. Así que no es de extrañar que los poderosos y ricos se sintieran más atraídos por una filosofía que otorgaba libertades donde antes no existían. Y la tensión que esto creaba era palpable. Como un equipo deportivo incapaz de soportar más cambios, el sistema de vida y cultura que mantenía unida a la ONU en Europa se encontraba bajo suficiente presión como para quebrarlo. Así que, con un avance tecnológico drástico, que condujo a la mecanización de las explotaciones agrícolas, de repente los cientos de trabajadores que antes se necesitaban para gestionar una cosecha dejaron de ser necesarios. El estilo de vida que habían conocido durante generaciones, del que habían dependido, ya no estaba disponible para ellos. Así que se vieron obligados a mudarse, a veces mediante desalojos forzosos, a centros urbanos abarrotados para trabajar en fábricas para la nueva clase dominante, sin escrúpulos y con la capacidad de explotar a sus trabajadores para maximizar sus ganancias. Mientras que la antigua aristocracia terrateniente sentía y tenía ciertas obligaciones, morales y legales, con sus trabajadores e inquilinos, los dueños de las fábricas no sentían tal obligación. Y así, como era de esperar, explotaron a sus trabajadores con el fin de maximizar sus ganancias. Como resultado, las condiciones de trabajo y de vida eran absolutamente inhumanas, y estos antiguos agricultores no tenían forma de defenderse ni a quién recurrir. Y fue en este contexto que el Papa León XIII escribió su encíclica Rerum Novarum, en la que insistió en salarios justos, descanso razonable y condiciones laborales humanas. También promovió la necesidad de fortalecer la comunidad local, y especialmente la familia, como baluarte contra la explotación de poderes superiores. Esto se convirtió en la piedra angular de la doctrina social católica, que posteriormente daría lugar a varias encíclicas posteriores que continuaron abordando los desafíos que el nuevo orden liberal había creado y no podía resolver. Así pues, ese periodo describe una transformación total de la civilización occidental, filosófica, moral, económica, cultural y políticamente. Y se aceleró o se hizo más posible gracias a un avance tecnológico drástico. Y las cosas empeoraron muchísimo para la mayoría trabajadora común y corriente tras esa revolución. Y quienes más se beneficiaron escribieron esa historia con el incentivo de intentar edulcorarla y decirnos que, en realidad, las cosas mejoraron para ustedes. Sí, mejoraron, pero solo para ellos, en su mayor parte.
Ahora bien, la razón por la que todo esto es relevante es porque nuestro recién elegido Papa, León XIV, ha declarado que adoptó ese nombre porque anticipa una disrupción masiva similar que se avecina y que podría cambiar drásticamente nuestra forma de vida, nuestro orden político, económico, social y moral. Y cree que será necesaria otra rerum novarum para abordarlo. Y de lo que habla específicamente es de la IA, algo que sé que he intentado abordar aquí y allá, pero parece que a la gente no le interesa mucho hablar de ello. Así que estoy muy agradecido de que nuestro nuevo Papa esté llamando la atención sobre este tema. Cree que la IA tendrá un efecto similar al de la revolución industrial, uno que tiene el potencial de transformar por completo nuestra forma de vida de forma tan drástica que será irreconocible para el pasado, tal como lo hizo la revolución industrial. Y aunque pueda parecerlo, no creo que sea una exageración en absoluto. Creo que es una de las pocas voces morales destacadas que se toma esto lo suficientemente en serio. Compartiré una anécdota que escuché el otro día para enfatizar la gravedad de esta situación. Era de un inversor, un famoso inversor llamado Paul Tudor. Compartió que había asistido a un foro sobre IA y tecnología de inversión, al que asistieron, ya saben, muchas de las personas más famosas y poderosas, como la clase dirigente actual. También mencionó la presencia de expertos en tecnología y los directores de las principales empresas de inteligencia artificial. Añadió que todos admitieron que la dinámica competitiva entre las diversas empresas tecnológicas y los rivales geopolíticos de Estados Unidos, como Rusia y China, era tan intensa que nadie se estaba tomando un respiro para evaluar las implicaciones éticas de lo que producían. Simplemente pisaban a fondo el acelerador a toda costa. Compartió que, en un momento dado, se les preguntó al panel qué estaban haciendo para garantizar la seguridad. Uno de ellos comentó que, por su parte, estaba comprando tierras de cultivo para ser autosuficiente y, cuando llegara el apocalipsis, solo conservar su pequeña granja. Añadió que cree que se necesitará una catástrofe, unos 100 millones de muertes, para que aprendamos la lección. En otro momento, y aquí es donde la situación se vuelve realmente impactante, durante una sesión de trabajo, se les presentaron propuestas con las que podían estar de acuerdo o en desacuerdo. Una de esas propuestas era que hay un 10% de probabilidades de que en los próximos 20 años la IA contribuya a la muerte del 50% de la humanidad. Y según Tudor, quien estuvo presente, los 4 modeladores, los directores de estas empresas líderes en IA, coincidieron con esa afirmación. Así que seamos optimistas, porque ¿qué otra opción nos queda? Supongamos que eso no va a suceder, pero al menos podemos admitir que probablemente podamos anticipar una disrupción masiva en nuestro estilo de vida en la próxima década, aproximadamente, como si los últimos 25 años no hubieran sido lo suficientemente disruptivos. Y sé que a la gente le cuesta imaginar cómo la IA va a ser tan disruptiva mientras comparten memes adorables en Facebook de ellos mismos como figuras de acción generadas por algún modelador de IA. Empecemos por lo obvio, la disrupción económica. Muchos trabajos se volverán obsoletos, como lo fueron todos esos agricultores en la revolución industrial. Esto nos lleva a preguntarnos qué haremos con todas estas personas que han dedicado su vida a especializarse en una habilidad que ya no es necesaria ni valiosa. Y si el número de desempleados es tan alto como probablemente podemos anticipar, serán presa fácil de la explotación de la clase dominante, que, hace siglos, se deshizo de cualquier limitación ética en lo que podían hacer, de cualquier código de honor, caballerosidad o obligación hacia sus semejantes. En aquel entonces, la antigua élite gobernante tuvo que recordarse a sí misma que eran seguidores de Cristo, quien les dijo que cuidaran de los desamparados, los que no tenían voz, las viudas y los huérfanos. Pero las élites modernas solo tienen que recordarse a sí mismas que son liberales y que la libertad de hacer lo que quieran es su mayor vocación. Y cuando una minoría con una alta concentración de riqueza y poder no tiene ninguna restricción ética que la atormente, creo que deberíamos admitirlo. Es una situación bastante aterradora. ¿Qué pasa con la información y el conocimiento,
que muchos damos por sentado. Internet nos prometió una era de información. Nunca nos detuvimos a preguntar si el exceso de información era algo bueno, más información de la que podíamos entender o procesar. Simplemente aceptamos la idea. Y entonces empezamos a recibir noticias falsas y nos dimos cuenta de que, bueno, quizá deberíamos poner filtros a toda esta información. Bueno, ahora imaginen con la IA que cualquiera puede producir cualquier tipo de información convincente que quiera y luego inundar Internet con ella. Antes eran fotos o no ocurría. En otras palabras, muéstrenme una foto o un vídeo para demostrar que lo que dicen ocurrió. Dentro de 5 años, Internet estará lleno de fotos y vídeos falsos que son indistinguibles de los reales. Así que un vídeo de Trump diciendo algo terriblemente racista. Sí, vamos a ver ese tipo de cosas. Un vídeo de Emmanuel Macron esnifando polvo blanco. Claro, ahí estará. Y si no, solo hay que pensarlo, y listo, ya está disponible. Mientras tanto, la evidencia realmente degradante de nuestra élite gobernante será el tipo de cosa que podrán negar plausiblemente, ya que la IA genera noticias falsas. Lo que significa que ya no tendremos forma de distinguir entre la realidad y la ilusión. Internet estará completamente arruinado. El propósito es transferir información. Pero si una parte significativa de esa información es engañosa y manipuladora, en el mejor de los casos es una herramienta inútil. Así que, si quieres saber algo de forma fiable, tendrás que hacerlo por experiencia propia. Al igual que en el mundo medieval o antiguo, tienes que presenciarlo tú mismo o no hay razón para creerlo. Lo que significa que no podremos saber mucho sobre nada. Y nuestra economía, orden político y cultura actuales dependen de que estas cosas funcionen como lo hacen actualmente. Esas son algunas de las cosas obvias. Pero, ¿qué pasa con los peligros gravísimos, el tipo de cosas que pueden aniquilar a la mitad de la humanidad? Consideren este experimento mental. Imaginen si cada persona viva supiera cómo construir un arma de destrucción masiva. ¿Qué creen que sucedería en ese escenario? Creo que es obvio decir que veríamos mucha destrucción en un mundo donde se estima que 1 de cada 20 personas son sociópatas. Y los tiroteos masivos no son tan infrecuentes. Hay que saber que la gente usará cualquier poder que les demos para el mal. La verdad es que demasiado poder en manos de todos conducirá a cantidades masivas de destrucción y muerte. Otro experimento mental que podríamos intentar es imaginar un botón que pudiera matar a la mitad de la humanidad. Y todos tuvieran acceso a este botón. Si existiera, alguien lo presionaría, y probablemente muchas más personas de las que nos gustaría creer. Y la IA tiene el potencial evidente de otorgar a las personas un poder extremadamente destructivo. Imaginen a alguien diciéndole a una futura versión de un modelo de IA disponible en la red oscura: ¿cómo fabrico un arma biológica? O si tienen acceso a uno de los robots de Elon Musk, construyanme un arma biológica. Y luego, UPS, lo acabo de publicar. Nuestro problema, quienes sufriremos estas interrupciones repentinas y excesivas, es que nos distraemos con demasiada facilidad con las diversiones que nos ofrecen. Mira, esta cosa escribirá tus correos electrónicos por ti. Mira, puedes crear fotos divertidas de ti mismo. Mira, ya no tienes que contratar a un abogado para que te aconseje. Así es como empieza todo. Pero necesitamos pensar en el panorama general. Y al menos agradezco que nuestro nuevo pontífice lo esté haciendo. Así que, por mi parte, no creo que pronto podamos dar un diagnóstico y una receta moral y espiritual sólidos. Ya basta. Y para el resto de nosotros, creo que solo necesitamos prepararnos para lo que venga y esperar que no falten personas como el Papa León XIV. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete,
comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.